Hola, bienvenidos al canal Tu Vuelta de Tuerca. Lo que vamos a ver en este vídeo, en el vídeo de hoy, es cómo reparar este ventilador. Me lo ha dejado un amigo, saludos desde aquí, y vamos a ver si lo podemos apañar o si lo podemos reparar, ¿vale? Muchas veces cuando no nos funciona algo, por no perder el tiempo y desmontarlo y ver un poco dónde está el problema, lo tiramos y compramos otro. Por lo tanto, es importante el desmontarlo, ver un poco qué es el problema que le pasa, qué es la necesidad realmente y ver si lo podemos apañar para dar una segunda vida. Así que sin más dilación, vamos a ver. Lo primero que vamos a ver va a ser un poco en qué consiste este ventilador. Es un ventilador de escritorio que es recargable, va con batería. Aquí tenemos la entrada USB y lo que hace es cargar una pequeña batería que lleva en el interior y luego funciona autonómicamente con el pulsador que tenemos aquí y seguramente una pequeña placa electrónica. Para desmontarlo, lo primero que vamos a hacer va a ser quitar los tornillos. Aquí no vemos nada aparentemente, pero si quitamos los tapones que tenemos aquí si retiramos los tapones, llevan unos pequeños tapones que van con un pequeño adhesivo, podemos acceder al tornillo. Lo tenemos justo ahí dentro y podremos retirar los 4 tornillos. Vamos a ello y vamos a ver qué es lo que tenemos en el interior. Ahora, ya con el ventilador desmontado, lo que vamos a hacer es visualizar un poco qué es lo que tenemos. Importante, cuando desmontemos, un pequeño botecito y vamos echando los tornillos para no perderlos. Puede ser que vayamos desmontando y acabemos con un montón de tornillos y piecerío, que es importante tenerlo controlado. Por lo tanto, un pequeño botecito y los metemos dentro. Luego podéis observar aquí que he pegado en la tapa del destornillador de precisión, he pegado los tapones, ¿vale? Para que no cojan suciedad, que puedan coger polvo o algo de viruta que pueda haber y se puedan estropear. De esta manera los conservaremos con el adhesivo más o menos bien para luego poder ponerlos en su lugar. Aquí en el ventilador ya podemos observar un poco qué es lo que tenemos. Tenemos la entrada USB que nos viene con esta pequeña plaquita y nos va el cable hasta esta placa electrónica que tenemos aquí. Luego tenemos una salida de la placa electrónica que nos viene a la batería y luego tenemos la salida al motor del ventilador que va por aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros cuando enchufamos no nos carga la batería ni nos funciona el ventilador con el enchufe. Por lo tanto, vamos a ver un poco qué es lo que tenemos y ver qué opciones tenemos para repararlo. Lo primero, ante todo, es comprobar el conector. La mayoría de las averías nos vienen por el conector USB. Estos conectores USB suelen fallar bastante, por lo tanto va a ser la primera parte de este aparato que vamos a comprobar. Va a ser comprobar el conector y ver si nos saca el voltaje hacia los cables. Ahora vamos a desmontarlo. Lleva aquí 2 pequeños tornillos, vamos a quitarlos para quitar el módulo del conector. Ahí lo tenemos. Visualmente vemos que no tiene nada, ¿vale? No hay ningún quemazo ni ningún borne suelto y el conector aparentemente se ve bien. Muchas veces el conector internamente se puede dañar, por lo tanto muchas veces nos viene del mismo conector. Lo que vamos a hacer es conectarlo y medir en la salida, que la tenemos aquí, negativo y positivo. Siempre lo vamos a tener así, o puede ser que nos vaya directamente a la placa. En este caso lo tenemos aparte, pero es una comprobación que podemos hacer en cualquier aparato. Vamos a medir ahí, a ver si este trozo hasta aquí está bien, y ese será el primer paso a comprobar para este aparato. Ahora, para conectarlo vamos a usar un cargador de móvil normal y vamos a usar un USB micro USB. En este caso es micro USB lo que usa, por lo tanto vamos a usar este cable. Vamos a enchufarlo. Ahí lo tenemos. Y ahora me voy a ayudar de este pequeño caimán. Sobre todo, si os ayudáis un caimán metálico, cogerlo de una parte que no lleve pistas ni ningún contacto, porque si no es fácil que
nos haga algún cortocircuito o derivación. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí lo tenemos. Y ahora lo conectamos. Ahí está. Y ahora con el multímetro vamos a ponerlo en 20 voltios en continua, ya que la otra escala sería 2 y sería bastante corto. Lo vamos a dejar ahí. Y aquí podemos observar que tenemos negativo y positivo. Por lo tanto, colocaremos ahí la polaridad. Ahí lo tenemos. Nos está dando 4 con... A ver, ahí... 4,97 aproximadamente. Por lo tanto, ya sabemos que el módulo del conector está perfectamente. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es ver si nos llega el voltaje del módulo del conector a la placa electrónica. Ese será el segundo punto. Y también comprobaremos ya de paso si cuando nosotros conectamos el cable nos está cargando la batería, para ver si el problema, que seguramente lo tendrá en la placa electrónica, ver si el problema realmente es de la placa. Vamos a ello. Ahora vamos a desmontar la placa. Esto realmente que lleva aquí es un módulo de carga y también hace el encendido. Por lo tanto, es la placa electrónica base que tiene el ventilador. Vamos a desmontarla para que sea más fácil hacer las comprobaciones. Lleva aquí 3 pequeños tornillitos. Ahí tenemos uno. Aquí tenemos otro. Metemos al botecito. Y ya la tenemos liberada. Vamos a sacarla. Y ahora aquí, si le damos la vuelta, vemos que tenemos la entrada de voltaje, que serán estos 2 pines de aquí, y la salida a la batería, que son estos 2 pines de aquí. Lo que vamos a hacer es una pequeña comprobación. Vamos a conectarlo otra vez. Lo tenemos desconectado ahora del módulo del conector. Y vamos a ver si nos llega voltaje y si está dando voltaje de carga a la batería. Y nos fijaremos bien dónde viene el positivo y dónde viene el negativo. En este caso, el positivo nos viene por aquí y es este de aquí. Lo colocamos ahí y lo colocamos aquí. Ahí lo tenemos. Y vemos que nos está llegando 4,45 aproximadamente. Por lo tanto, la alimentación a la placa la tenemos bien. Ahora vamos a ver si nos está cargando la batería. Nos fijaremos también en la polaridad. Lo tenemos igual, positivo en este lado y negativo en este otro. Y vemos que no nos está cargando. Y que además no tenemos nada de voltaje en la batería. Nos está dando aproximadamente 2,02, que eso prácticamente es nada. Por lo tanto, ya sabemos que el problema lo tenemos en el módulo de carga de este ventilador. ¿Qué opciones tenemos aquí? La opción más conveniente sería cambiar el módulo de carga para que vuelva a funcionar tal y como lo tenemos, pero he estado mirando módulos de este tipo y nos sale bastante caro la reparación. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es un pequeño apaño. Por eso quería recalcar que a veces podemos repararlos y dejarlos tal cual están, y otras veces tenemos que hacer algún apaño para poderles dar una segunda vida. Para reciclar este ventilador, lo que vamos a hacer es quitar todo el tema de la placa electrónica, del módulo de carga que lleva aquí y el encendido, y vamos a modificarlo para poder usarlo con el cable USB conectado, y así le podemos dar una segunda vida. En este caso vamos a comprobar antes de nada el motor del ventilador, porque puede ser que esté dañado o quemado, y si nos funciona pasaremos a hacer la modificación para dejarlo funcional y que nos pueda servir otra vez para su cometido. Vamos a ello, vamos a comprobar si nos funciona el motor y nos pondremos manos a la obra.
Ahora, para hacer la comprobación, vamos a usar la fuente que ya vimos, que la hicimos con una fuente de ordenador. Hicimos esta fuente regulable. Os dejaré el vídeo por aquí para que le echéis un vistazo, donde vimos cómo fabricar una fuente como esta. Nosotros lo que hemos sacado ha sido unos caimanes, los tenemos por aquí, y son estos dos, y los vamos a conectar directamente al motor. Ahí lo tenemos, uno, ponemos el otro por aquí, ahí lo tenemos y le vamos a dar marcha. Es importante hacerlo con una fuente porque no sabemos qué nos va a admitir. En la batería hemos visto que es 3,7 voltios aproximadamente lo que nos daba, por lo tanto vamos a empezar desde la escala más baja y vamos a ir subiendo para ver el voltaje que nos admite. Ahí ya vemos que a 3 voltios nos funciona. Si bajamos a 1,2 no nos funciona, que sería el mínimo, y ahí ya vemos que nos empieza a funcionar. Hasta 5 nos va a admitir prácticamente los motores en continua como este, y ya vemos que nos está funcionando. Voy a pararlo para que lo veáis. Por lo tanto, ya sabemos que el motor del ventilador está bien. Entonces lo que vamos a hacer va a ser una modificación para anular la placa y el control de carga que tenemos aquí. Porque si, como lo tenemos estropeado en alguno de los componentes SMD que tenemos en la placa, no lo podemos reparar, o por lo menos yo no tengo los conocimientos para poder reparar este tipo de placas. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño apaño para darle una segunda vida a este pequeño ventilador. Como nosotros lo que vamos a hacer es conectarlo directamente. Ya hemos visto aquí que hemos quitado la batería y también la placa, ya hemos visto que la hemos cortado. Entonces ahora le vamos a hacer una conexión directa, pero vamos a intercalar un pequeño interruptor. En este caso vemos aquí que es de 20 amperios, que va sobradísimo, y tenemos 14 voltios en continuo, que también nos va perfecto para este ventilador. Además es un interruptor con luz que también le va a dar un toque al nuevo apaño que le vamos a hacer a este pequeño ventilador. Para eso vamos a usar el agujero que teníamos del pulsador, que vemos aquí, lo tenemos aquí, va con este pequeño bastidor. Vamos a eliminar el bastidor y vamos a intercalar el interruptor para hacer el encendido y el apagado del ventilador. Vamos a quitar este bastidor, como ya hemos comentado, lo tenemos aquí, va pegado, y vamos a modificar el agujero para poder ensamblar este interruptor. Vamos a ello, lo pasaremos a cámara rápida y veremos cómo hacer la instalación. Una instalación muy sencilla de conexión directa por medio del interruptor, y además ya hemos dicho que este interruptor va con luz y le va a dar siempre un toque al ventilador. Ya que le estamos haciendo una modificación, pues intentaremos que quede lo mejor posible. Vamos allá. Lo que vamos a hacer, como es plástico, lo vamos a lijar para ajustarlo perfectamente al interruptor. Podríamos pasar una broca o una corona, pero al ser plástico prefiero hacerlo con la lima, que es mucho más fácil de ajustar y nos va a quedar mucho mejor, mucho más ajustado al interruptor. Iremos comprobando la medida. Para eso vamos a usar un pequeño calibre. Aún nos queda un poquito, vamos a seguir dándole. Ahora lo que vamos a hacer es soldar en las patillas del interruptor. Como podemos observar aquí, las hemos doblado un poquito para que nos entren dentro de la carcasa. En este caso, si las dejábamos rectas, nos pegaban en el fondo de la carcasa, justo en los soportes donde estaba la placa electrónica. Por lo tanto, las hemos doblado un poco y esta del centro la hemos cortado. Ahora lo que vamos a hacer es soldar. Esta patilla que veis aquí, que es más dorada, es la alimentación de negativo del LED que lleva el interruptor.
y luego aquí tenemos el interruptor. Este sería la patilla para el positivo y esta sería para la salida de positivo. Salida de positivo y alimentación además de la luz del interruptor. Generalmente este tipo de interruptores vienen así, os dejaré un enlace en la descripción donde veréis interruptores de este tipo por si queréis usar uno de este modelo. Vamos a echarle un poco de estaño en las patillas y vamos a ir soldando los cables para ir haciendo la conexión. Ahora vamos a coger el retorno. El retorno en este caso es el cable que va al motor y ese lo vamos a sacar de la patilla central para que cuando nosotros activemos el interruptor se nos encienda la luz del interruptor y además le dé paso al ventilador. Ahí lo tenemos y el negativo lo conectaremos directamente a la entrada de alimentación. Sacaremos un negativo para el ventilador y otro negativo para la luz del interruptor. Y el positivo de alimentación lo conectaremos directamente en esta patilla. Ahora, con el cable de alimentación ya suelto, le hemos quitado el terminal. Vamos a coger el negativo y lo vamos a unir directamente. El negativo del motor y el negativo de la alimentación. Vamos a rizarlos un poco y lo que vamos a hacer es unirlos en la patilla, los dos, para que además le dé alimentación al LED del interruptor. Y finalmente el positivo lo vamos a enchufar en la patilla justo de debajo, que es la patilla del interruptor, para dar paso al ventilador. Ahí lo tenemos. Ahora repasaremos un poco las soldaduras para dejarlo más apuntado y finalmente ya tendríamos la instalación completa. Vamos a ver cómo la organizamos aquí dentro y montaremos el ventilador y haremos una pequeña prueba. Una vez con las soldaduras ya repasadas, ya hemos visto que han quedado mucho mejor. Lo que vamos a hacer es montarlo y hacer una pequeña prueba de funcionamiento. Sobre todo al colocarlo, comprobar que no estropiece con ningún elemento. También lo podríamos cortar, estos trozos, para que no nos estorbaran, pero en este caso no va a hacer falta. El interruptor va a estar en esta zona de aquí y se va a meter en este espacio, por lo tanto no vamos a tener problema. El cable lo hemos llevado por aquí, por un lateral, para que no nos coja los soportes de la placa del ventilador, y si queremos le podemos dejar la batería para conservar algo de peso o le podemos añadir algo de peso para hacer la base más estable. Vamos a ver si encaja. Aquí lleva una pequeña muesca. Ahí lo tenemos. Ahí. Y vemos que nos queda perfectamente. Vamos a hacer una pequeña prueba antes de atornillarlo. Ahí lo tendríamos apagado. Conectamos y encendemos. Ya vemos que se nos ilumina la luz y nos entra a funcionar el ventilador. De esta manera le hemos dado una segunda oportunidad al ventilador, en este caso sin tener batería, sin ser tan autónomo, pero sí que hemos conservado el conector micro USB y el tema del cable con el cargador. Nos puede servir para usarlo con un ordenador de sobremesa tipo portátil y tenerlo de apoyo. Lo podemos conectar al USB del ordenador o lo podemos conservar con el cable en el escritorio. Es una forma de darle una segunda vida a este pequeño ventilador y no tirarlo a la basura. Por eso es importante reciclar siempre que podamos, echarles un pequeño vistazo, y si podemos hacerle algún apaño y darle una segunda oportunidad, lo aprovechamos. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya hemos visto cómo hacer esta pequeña reparación en este ventilador, y como os he comentado,
Intentar reciclar siempre todo lo que tengáis, echar un pequeño vistazo, buscar por internet, lo que sea, intentar siempre darle una segunda vida, sobre todo a los aparatos electrónicos o electrodomésticos que tengamos por casa. Y ya está, chicos, muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, deja un buen like, suscríbete si no lo estás y comparte. Nos ayudas un montón para hacer crecer este canal y llegar cada día a más gente. ¡Nos vemos!